Un ranchero solitario encontró a una joven apache colgada de un árbol con un cartel que decía: "Los hombres blancos no perdonan". La mañana del desierto estaba pintada de tonos dorados y ámbar cuando Samuel Garrett la vio por primera vez. Tenía alrededor de 40 años, estaba curtido por décadas de sol de Arizona y hundido en su dolor tras 15 años de soledad en su rancho. Su yegua gris, Duquesa, lo había sacado a revisar las líneas de agua cuando ambos se detuvieron en el lugar que lo cambiaría todo. Allí, bajo el antiguo mosquito que había vigilado esta tierra durante más tiempo del que nadie podía recordar, colgaba una joven apache. Su tradicional vestido de piel de ciervo captaba la luz de la mañana y su cabello oscuro caía en trenzas sobre sus hombros. No podía tener más de 25 años, pensó Samuel, y verla suspendida allí, con los brazos extendidos hacia el cielo, hizo que su corazón se encogiera con un dolor que no había sentido en años. El cartel de madera clavado en el tronco del árbol tenía letras toscas: "Hombre blanco, no perdones". Samuel permaneció sentado en su silla durante un largo momento. El viento del desierto traía el aroma de la salvia y el lejano recuerdo de la lluvia. Había vivido en esa tierra toda su vida adulta, la había heredado de su padre, quien la había recibido de su padre antes que él. Pero nunca había visto nada parecido. En todos sus años, a través de toda la soledad que se había asentado sobre él como polvo del desierto, nunca se había encontrado con un recordatorio tan duro de las heridas que esta tierra cargaba. La duquesa se rió suavemente, como si percibiera su agitación. Samuel desmontó lentamente, sus botas crujiendo sobre la tierra arenosa. A medida que se acercaba, pudo ver que el pecho de la joven subía y bajaba constantemente. Pero ella estaba viva. No podía saber si estaba durmiendo o en algún tipo de trance. «Señorita», llamó suavemente, con la voz áspera por años de hablar principalmente con caballos y ganado. «Señorita, ¿está bien?». Entonces sus ojos se abrieron, oscuros y profundos como el cielo nocturno del desierto. Ella lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. No había miedo en su mirada, solo una profunda tristeza que parecía resonar a través de generaciones. «Mi nombre es Samuel», dijo quitándose el sombrero. «¿Samuel Garrett? Esta tierra es mía, pero bueno, creo que era de otros mucho antes de ser mía». La joven estudió su rostro por un momento antes de hablar. «Soy estrella de la mañana», dijo, con la voz cargada de la cadencia musical de sus antepasados. «Cuelgo aquí por los pecados de mi abuelo y los tuyos». Samuel sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho. Había crecido escuchando historias, fragmentos de los viejos tiempos, cuando la tensión entre los colonos y los apaches era intensa. Su propio abuelo había formado parte de aquellos tiempos, aunque la familia nunca había hablado mucho de lo sucedido exactamente. «¿Qué pecados?», preguntó Samuel en voz baja, aunque una parte de él ya sabía que quizá no quisiera oír la respuesta. Estrella de la mañana miró más allá de él, hacia las montañas lejanas, donde los picos reflejaban la luz de la mañana como oraciones que se extendían hacia el cielo. «Tu abuelo me quitó la tierra, el ganado, la dignidad. Cuando mi abuelo intentó recuperar lo que era suyo, tu abuelo lo mandó colgar de este mismo árbol». Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aunque permanecía completamente inmóvil, siempre se había preguntado por qué su abuelo había estado tan amargado en sus últimos años, porque le había advertido a Samuel que nunca confiara en esa gente, porque había tanta tristeza en los ojos del anciano cada vez que miraba hacia montañas. «Lo siento», dijo Samuel, y lo sentía. «Lo siento de verdad». «Perdón no resucita a los muertos», respondió Estrella de la mañana. Pero su voz no denotaba ira, solo cansancio. «Cuelgo aquí hasta que los espíritus me digan que la deuda está pagada». Samuel miró las cuerdas que ataban su muñeca a la rama. Estaban atadas con maestría, claramente obra suya. No era un castigo impuesto por otros. Era algo que ella había elegido. Comprenderlo lo hizo, de alguna manera, mejor y peor. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó. «3 días», dijo ella simplemente.
Tengo agua, pero no comida. Los espíritus decidirán cuando el sufrimiento suficiente haya equilibrado la balanza. Samuel sintió que algo cambiaba en su interior, una agitación que no experimentaba desde que su esposa Sara falleció de cáncer hacía 10 años. Era la sensación de ser necesario, de tener un propósito más allá de la rutina diaria de cuidar el ganado y reparar cercas. Esto no está bien, dijo en voz baja. Lo que sea que haya hecho mi abuelo, no tienes por qué sufrir por ello. La mirada de Estrella de la Mañana se encontró con la suya. No entiendes nuestras costumbres. Tal vez no, admitió Samuel. Pero yo entiendo el sufrimiento. Y entiendo que a veces la única manera de sanar viejas heridas es dejar de hurgar en ellas y empezar a hacer algo diferente. Caminó hacia su alforja y sacó su cuchillo. Estrella de la Mañana lo vio acercarse con curiosidad más que con alarma. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. ¿Qué debería haberse hecho hace mucho tiempo?, respondió Samuel, extendiendo la mano para cortar las cuerdas que la ataban. Sus pies tocaron el suelo suavemente y se frotó las muñecas donde la cuerda había dejado marcas. Por un momento, se quedaron uno frente al otro en el silencio del desierto. Dos personas de diferentes mundos unidos por los ecos del viejo dolor. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Samuel guardó su cuchillo y miró hacia las montañas. Porque los pecados de mi abuelo no tienen por qué ser los míos, y el dolor de tu abuelo no tiene por qué ser el tuyo. Porque quizás sea hora de que alguien en este desierto elija la sanación en lugar del dolor. Estrella de la Mañana estudió su rostro largo rato. No eres lo que esperaba. Tú tampoco, dijo Samuel con una leve sonrisa. Esperaba. Bueno, no sé qué esperaba, pero no a alguien dispuesta a sacrificarse por los errores de hombres que nunca conoció. Permanecieron en un cómodo silencio un rato, viendo cómo el sol ascendía en el infinito cielo azul. Finalmente, Estrella de la Mañana habló. No tengo a dónde ir. Mi gente no siempre aprueba las viejas costumbres que decido honrar. Samuel asintió lentamente. Entendía algo sobre no encajar, sobre estar atrapado entre mundos. Tengo una casa de campo, dijo con cuidado. Tiene más habitaciones de las que necesita un hombre, y me vendría bien ayuda con los caballos. Parece que prefieren las manos suaves a las rudas. Estrella de la Mañana ladeó la cabeza, pensando, ¿confiarías en mí después de lo que descubriste sobre nuestras familias? La confianza empieza por algún lado, dijo Samuel. Y supongo que si fueras a hacerme daño, no te habrías pasado 3 días colgado de un árbol intentando equilibrar la balanza de la justicia cósmica. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Estrella de la Mañana, la primera que le veía. Tienes sabiduría, Samuel Garrett. Quizás los espíritus nos unieron por alguna razón. Durante las semanas siguientes, Estrella de la Mañana se convirtió en parte de la vida del rancho. Se divertía con los caballos, algo que rozaba lo mágico, hablándoles en apache e inglés, tranquilizándolos con canciones que su abuela le había enseñado. Samuel se encontraba deseando sus conversaciones vespertinas en el porche, donde ella le contaba historias de su gente y él compartía recuerdos de Sara y los sueños que habían tenido para su vida juntos. La amabas mucho, observó Estrella de la Mañana una tarde mientras veían cómo el atardecer teñía el desierto de púrpura y oro. Yo sí, dijo Samuel simplemente. Durante 20 años, ella fue mi mundo. Cuando murió, pensé que mi mundo también había terminado. Pero no terminó, dijo Estrella de la Mañana con dulzura. Simplemente cambió de forma. Samuel la miró, impresionado por la sabiduría de sus palabras. ¿Crees que eso fue lo que les pasó a nuestros abuelos? Su mundo cambió de forma, y no supieron cómo vivir en él. Quizás, dijo Estrella de la Mañana, los hombres a menudo eligen la ira cuando tienen miedo. Y cuando el mundo cambia rápidamente, hay mucho que temer. Conforme el verano daba paso al otoño, Samuel se dio cuenta de que el profundo dolor en su pecho había empezado a llenarse con algo que creía perdido para siempre. Esperanza. No la desesperada esperanza de que todo volviera a ser como antes,
sino la silenciosa esperanza de que el mañana pudiera traer algo que valiera la pena ver. Estrella de la Mañana había empezado a sonreír con más frecuencia, y su risa, cuando llegaba, era como agua en el desierto. Le enseñó a Samuel palabras apaches para las plantas y los animales que los rodeaban, y él le enseñó a leer los libros de inglés de su pequeña biblioteca. Se convirtieron en compañeros en el sentido más auténtico, compartiendo el trabajo y los momentos de tranquilidad con la misma gracia. Una noche, sentados en el porche viendo aparecer las primeras estrellas, Estrella de la Mañana habló en voz baja. Solía pensar que el honor significaba cargar con el dolor de quienes nos precedieron, dijo. Pero quizás el verdadero honor reside en elegir no transmitir ese dolor a quienes vengan después. Samuel asintió, con la comprensión fluyendo por su interior. Tal vez eso es realmente la sanación. No olvidar lo sucedido, sino elegir no dejar que envenene lo que sucederá después. El desierto, el viento traía el aroma de la lluvia que se aproximaba. Y a lo lejos, un coyote llamaba a su pareja. Samuel y Estrella de la Mañana permanecieron sentados en un cómodo silencio. Dos almas que se habían encontrado a través de la división de la historia y habían descubierto que algunas conexiones trascienden las heridas del pasado. Se casarían la primavera siguiente en una sencilla ceremonia que honraría sus tradiciones. Samuel aprendería a incorporar canciones de bendición apache a sus oraciones diarias. Y Estrella de la Mañana plantaría un jardín donde antes estaba el árbol de la horca, cultivando maíz, frijoles y calabazas en el lugar donde una vez solo la tristeza echó raíces. Y a veces, cuando el viento del desierto soplaba en su punto justo, los vecinos jurarían que podían oír risas en el aire. El sonido de dos personas que eligieron el amor por encima del legado, la sanación por encima del dolor, y descubrieron que a veces el acto de rebelión más profundo es simplemente negarse a cargar con el dolor de quienes los precedieron. Porque al final, el desierto nos enseña que la vida encuentra la manera de florecer incluso en los lugares más inesperados si somos lo suficientemente valientes como para plantar semillas en lugar de piedras.